El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. En punto de la noche. Aquí está el cartel paranormal de la Mega. 10 en punto. Ajusten sus audífonos. La pequeña escala ha terminado y continúa nuestro viaje.
Bueno, espero que ya estén listos porque comienza el cartel paranormal de la Mega. Aquí estaba saludando al padre, me disculpan ese minutico. Pero bueno, les dijimos que hoy venía el padre para hacer el ejercicio que venimos haciendo con él cada semana, que es bastante interesante. Ese ejercicio en el que usted tiene la oportunidad de preguntarle al padre lo que quiera, obviamente ligado al tema paranormal y al tema del padre. Ustedes lo conocen, al monseñor Andrés Tirado, que su especialidad, llamémoslo así, son las liberaciones. Todo este caso de brujería. También conoce mucho acerca de los sueños. Obviamente conoce mucho de la iglesia, del Vaticano. Ha estado allá haciendo cursos. Entonces, esa duda que usted tiene, esa pregunta que usted tiene, de pronto él no sabe la respuesta y le dirá, bueno, eso no conozco también, somos sinceros. Pero aprovecha a hacerle esa pregunta. Padre, es que mire, tengo una duda de los apóstoles, de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección, de María, del diablo, de los demonios. Lo que usted quiera preguntarle, con mucho gusto podrá hacerlo, llamando a nuestras líneas o también a través de nuestras redes sociales con el numeral de esta noche, Religión en el Cartel. ¿Qué pregunta quiere hacerle al padre la noche de hoy? Luego traeremos las historias de miedo, historias paranormales, para que se agenden con nosotros y la compartan en el momento que van a llamar para eso. Monseñor, buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Un saludo especial para todos en esta noche que está haciendo como frío, pero bueno, aquí sí, ya le estoy acomodando el aire, no hay problema. Eso, muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo, padre? Muy bien, aquí viniendo a este sagrado acontecimiento todos los miércoles de... ¿Qué noticia ha pasado por ahí con el respuestas. Papa, con el Vaticano? La última noticia que le comenté a usted yo fue que cuando el Papa había hablado de una aplicación para que los jóvenes oraran. ¿Se acuerda que eso estuvimos hablando acá? No, es que el Vaticano ¿Y qué ha vuelto siempre... a pasar? ¿Qué ha sido noticia del Papa por estos días o algo? Bueno, fue ahorita lo de Mundial de Jóvenes en Panamá, que estuvo muy movido, estuvo muy chévere. Sí. Fue muy, muy bueno. Ahorita está en sus manos unas papas calientes bien fuertes por todos los escándalos que se han venido destapando y se van a seguir destapando, y lo de las monjas en Europa y en Estados Unidos, tanta cosa, y que han estado saliendo. ¿Escándalos de qué? ¿De plata, sexuales o qué? Hay cuestiones de plata y sobre todo sexuales. Hay una qué cosa, vaina, pero ¿no? dura, sí, dura. Yo digo, pobre el Papa Francisco, porque yo creo que él se coge la cabeza y dice, ¿otro más? Claro, porque él representa, digámoslo así, él representa la empresa. Claro. Y la empresa sale con cosas malas a nivel mundial, ¿no? Sí, es como cuando usted coge una empresa y dice, bueno, yo voy con toda la moral y el ánimo de que voy como a un hacer... presidente. Sí, lo mismo. Y le sale para el ministro torcido, el otro le sale dañado y se le va todo el mundo al presidente. Claro, y chicharrones que dicen, oiga, ¿y cómo es eso? Uy, hasta ahora me entero. El último de enterarse soy yo. Oiga, venga, entonces, padre. Es delicado, grave, eso está grave. Ese tema de los padres, por ejemplo, que es que cuando tienen mujeres, cuando tienen que novia, que no sé qué. El Papa Francisco, que ha sido un bacán y ha hecho muchas cosas como que hacia la juventud, como que ha modernizado la iglesia un poco. ¿Por qué el Papa y por qué no puede salir el Papa a decir, mire, ¿sabe qué? A partir de este momento, tanto los padres como las monjas, por ejemplo, pueden hacer familia, pueden tener su mujer, pueden tener su marido, sus hijos, o sea, y yo creo que la familia es algo lindo, ¿no? No es un pecado uno tener una esposa, tener unos niños, traer a alguien al mundo para educarlo, formarlo. ¿Por qué el Papa no podría hacer eso el día de mañana? ¿Qué pasa con eso? Bueno, mire, eso se lo preguntaron la semana pasada. Resulta que hasta el año 1000, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Occidente, todos los papas, obispos, sacerdotes, la mayoría era opcional el celibato, como en otras los ortodoxos, los anglicanos. Es más, los apóstoles tenían la mayoría tenían esposa e hijos. Pero en el año 1000, por varias circunstancias y económicas también, decidieron de que fuera célibes. Entonces, esta fracción de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana decidió que no, que fuera obligatorio. Y eso es lo que ha traído muchos problemas hasta el día de hoy. Pero hay todavía muchos. Yo estuve en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y yo fui célibe 3 años. Y es un don de Dios, como dice San Pablo, el que él dice y habla de los obispos y dice, un obispo para manejar una iglesia necesita saber manejar su hogar, su esposa, sus hijos. Sí.
Y no está malo, no es negativo, pero hay un movimiento muy grande ahorita a nivel mundial de muchas diócesis y sacerdotes que le piden al Papa que sea opcional. El que quiera vivir célibe, o sea, soltero en latín, que lo viva, o que tenga a su esposa y sus hijos. Pero él dijo la semana pasada que él no estaba de acuerdo, que es un don que Dios da a la Iglesia de Occidente, que el celibato. Lo que pasa es que viene algo muy profundo, es que económicamente no está en posición ahorita la Iglesia de decir tengan esposa y tenga hijos, porque usted tiene que dar le dan a usted administrar una iglesia y esa iglesia tiene que salir para muchos gastos. Pero si usted tiene esposa e hijos, no va a poder mantenerlos y darles los recursos económicos que necesita. Tendría que dedicarse a otras actividades. Y eso es algo que ellos lo miran y lo ven y lo analizan y llegan a la conclusión que no, mejor es seguir siendo célibe. Y eso trae unos problemas delicados porque, aparte de que los jóvenes ahorita no les interesa la religión ni la espiritualidad, y menos ser curas porque ya no es atrayente. Antes era un honor y voy a tener un buen futuro. Sí, eso lo hemos hablado aquí, eso ha bajado yo creo que muchísimo los jóvenes que buscan esa formación, esa carrera, ¿no? Claro, de 100 que se presentan, uno o dos llega a ser ordenado sacerdote. Entonces es una cuestión y el mundo les ofrece una cantidad de cosas y de formas, y ahorita el éxito que tienen los millennials de decir monto mi empresa y me vuelvo rico en 15 días, en un mes, en un año, o yo puedo viajar, o yo puedo dedicarme a esto, lo otro, tener mi familia. Entonces es muy complejo. Entonces está pasando no solo la Iglesia romana, sino todas las otras iglesias y organizaciones en el mundo, una crisis vocacional muy grave. Pero en la Iglesia Católica Apostólica Romana, una gran lucha que se está liderando desde hace mucho tiempo, desde Juan 23, es el celibato opcional. Pero la semana pasada, Papa Francisco, aunque él es muy liberal y tiene una mente muy abierta, dijo es un don que tiene la Iglesia y lo vamos a seguir aplicando. Yo en mi análisis miro, y muchos otros teólogos dentro de la Iglesia Católica Apostólica y Romana hablan de que es un sistema en el cual económicamente sería muy difícil que un sacerdote pueda sostener una familia, y eso le causaría problemas a la Iglesia, porque ahorita estamos pasando por una crisis espiritual, y mucha gente, por ejemplo, grandes iglesias, y eso lo hablábamos la vez pasada, que se llenaban 1,000, 2,000, 3,000 personas, 500, 300, ahora van 10, ahora van 20. O sea, antes había dinero en la iglesia, ahora... Porque no hay en el sistema global económico de la iglesia, la primera entrada económica es las iglesias. Pagar por sacramentos, el diezmo, las ofrendas, la limosna, todo eso suma. Y ya, pues el Vaticano tiene unas inversiones. Pero los padres como tal, padre, no tienen un salario que les consignen, ahí sí como diga el padre, bueno, llegó la quincena por parte del Vaticano. No, eso es como, ¿qué le digo yo? Como cuando usted trabaja vendiendo carros y le pagan por comisión. Lo que dé la iglesia, ahí se le saca la comisión. Claro. Pero entonces, y perdón con lo que voy a decir, y luego con mucho respeto, pero al tener a los padres así, padre, sin un buen salario, por ejemplo, o algo que les llegara, y viendo de pronto una limosna, digamos, buena, que uno diga, me tocó una buena iglesia, ¿no? Me tocó la iglesia donde viene la gente pudiente. Claro que llega se está llenando, y mire, el domingo, no sé, esta iglesia hizo 30 millones este mes, estoy inventando. A ver, en un fin de semana, yo estaba en iglesias contando la limosna hace años, ¿no? Y eran 7, 8, 10 millones, cheques, dólares. Por eso le digo, padre. No en todas, ¿no? En las pudientes. El padre, al no tener como ese salario fijo que le llegue de su empresa, llamémoslo así, de su jefe, pues no le dan ganas de coger, porque obviamente somos seres humanos, necesitamos vivir, necesitamos comer, necesitamos nuestra ropa, nuestras cosas. ¿Cómo hacen para controlar eso? Porque usted es una comisión, pero el padre puede decir, no, mire, esta iglesia dio este mes 50 millones, y de pronto dio 80. Hay un comité en la iglesia, hay un contador y hay una secretaria, y entonces más o menos el obispo sabe la iglesia cuánto produce, hablando en términos financieros, cuánto genera mensualmente. Que el obispo es el que maneja varias iglesias. Varias iglesias. Como el jefe de varios curas. Claro. Entonces yo lo mando, por ejemplo, al barrio tal, y yo sé que el promedio por más que se haga, se hace 1 millón mensual, por ejemplo.
Y si usted me viene a decir que fueron 500 que mil, 500, y bueno, se la pasa un mes, pero otro mes 300, entonces se mira los libros de contabilidad, porque eso tienen que llevar un control es una interno. empresa. Claro. Es más, como- hasta no se me hace raro, padre, que en el cuarto donde guardan la limonda o entra la limonda hayan cámaras. Puede haber hoy en día con la, hoy en día, con la yo- tecnología que hasta para evitar, hasta para un robo. Puede ser, no conozco. Para no, que- bueno, es que como yo me desvinculé de la iglesia romana hace pero una muchos años. cámara para que usted lo Pero que es posible, sí, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias sí hay dentro, en la iglesia principal, pero ya en la cuestión de tesorería o secretaría no he visto, pero malo no sería. Y bueno, está bien también toda seguridad, eso ayuda mucho. Claro, entonces es una cuestión de que el obispo sabe y aparte se llama una contabilidad, un libro de registros, de sacramentos, de las misas, cuánto renta por misa, y eso todo lo tiene que estar reportando al obispo. El obispo tiene su contador y ese ecónomo es el que está fiscalizando. o sea, Hay unas realmente entradas- un padre también, o sea, realmente un padre es un vendedor. Porque al final todo lo que vendan ese mes en cuanto a matrimonios, limosnas, todo, al final la comisión le va a llegar más grande si vendió harto. Es un multinivel. Un multinivel, hacerle plata a los otros. Claro, en eso se habla de que los sacerdotes son los rasos, digámoslo así. Ya obispo ya es otra cosa, pero el sacerdote, entonces el sacerdote cuenta con otras entradas extras, que son, hágame una misita en la casa, hágame una bendición en tal lado, venga y hace un rosarito aquí en tal casa, pero eso ya ha sido también muy restringido porque salió hace unos años una norma en la cual los sacerdotes no pueden celebrar fuera de la iglesia, es indebido. ¿Por qué? Porque porque ese dinerito usted no podía, era algo de su bolsillo y a algunos les iba muy bien, entonces no podían, digámoslo así, de declararlo el obispo, y el obispo decía, bueno, pero entonces están trabajando por fuera y no me reportan. No, de ahora en adelante nada de hacerme visitas o a tal sitio, a tal lado, hacerme visitas aquí o allá. Entonces es una forma también. Y claro, yo conozco varios sacerdotes romanos que me dicen, no, mire, a mí me ha tocado hacer esto y lo otro porque pues económicamente yo no alcanzo, no llego. Y entonces uno le dice, bueno, pues hay que mirar y buscar otras opciones. Entonces hay muchos sacerdotes que se dedican a la enseñanza. Usted aprende filosofía y teología y eso en términos laborales a usted no le van a dar trabajo Por ni eso nada. el padre tiene su trabajito en un colegio que da la clase de Claro, religión. claro. O a menos que tenga una especialización en psicología o en una licenciatura o en antropología, en otra cuestión que pueda decir, bueno, yo me meto por otro lado a ganar. Y más o menos los que hacen eso tienen esa facilidad, son de comunidad religiosa, pero todo lo que gane en la comunidad religiosa, lo que salga y trabaje, eso lo cobra el superior. Entonces hay un control, una fiscalización como muy... Toda una empresa. Exacto, entonces no es la vida del sacerdote. A veces pensamos, y ese dicho que dicen, no, es que tiene más plata que un cura con 2 iglesias. Ajá. Entonces a veces creemos que eso es real. No, hay unos curas que sí, sacerdotes les va muy bien, pero la mayoría no es que tengan un proyecto así económico que uno pueda decir es que se va a pensionar, porque primero no existe la pensión. Hasta hace unos años le permitieron pagar la seguridad social, porque como no se considera legalmente un trabajo como tal, sino es una misión, es a honores causa, o sea, es una cuestión de voluntariado. Entonces usted confórmese con lo que le llegue. Y muchos tienen esa mentalidad de decir, no, yo me siento contento porque acá en la iglesia tengo mi comida, mi dormida, y ahí me gano cualquier cosita como para los dulces. Pero pasan los años y se vuelven viejos y los mandan a los asilos que están afuera de Bogotá para los curitas, donde pues es duro. O sea, uno se pone a analizar la vida de un padre y al final sí es triste, ¿no? O sea es feliz porque hace lo que quiere hacer. el que lo hace bien sí, y Claro. está con la palabra de Dios y todo eso, pero digámoslo así, viene siendo muy desagradecida, ¿no? Sí, Esa materialmente hablando es frustrante y por eso muchos llegan. Y por eso muchos jóvenes hoy no lo ven opcional. No, porque dicen, hermano, yo voy a llegar a los 50 y no voy a tener un carro, una casa, nada.
o me toca sacar a escondidas por ahí lo y que viejito va a rasguñe. terminar por ahí en un cuartico Claro, al olvido. claro, y esa es una realidad que ya uno seminarista no lo ve. Cuando usted ya va a las parroquias y conoce a los más ancianos, usted dice, no, esto es una cosa que, yo tengo que pensarlo, recapacitarlo. Eso fue una de las cosas que yo, por ejemplo, me retiré de la iglesia romana. No porque consiguiera una mujer, yo no tenía en ese momento novia, ni esposa, ni amante, nada de eso, ni que... Pensando ni más en el futuro. Sí, ni pelear con la iglesia, es que la iglesia es esto y lo otro, no. Primero por el don de la liberación que empecé a ejercer y con la gente que empecé a ayudarle, y es muy cerrado, y eso lo hemos hablado, de que es algo muy difícil de manejar estos temas en la iglesia. El tema de los exorcismos. De los exorcismos, de la sanación, de la libertad, porque ellos manejan una teología científico-crítica y que todo es la sugestión y todo es la mente y todo es ilusionismo. Entonces, si Jesús caminó por el agua, fue un haz de luz que pegó y dio una ilusión óptica. Entonces, todo ahí empieza a decir, no, entonces nada de la sanación, ni liberación, ni el progreso, nada de eso existe. Eso fue lo primero. Y segundo, porque yo no le vi futuro, empezando a ver a muchos sacerdotes y de comunidades y de diocesanos de parroquia, pues su terminación no era que fuera muy un objetivo como que yo dijera, no, yo quiero llegar, me veo cuando esté cuchito, viejito, pues en Sasaima por allá en el ancianato de los curas que ya se van a morir, digámoslo de esa forma. Y decía yo, no, yo tengo que mirar otros aspectos y mi proyección de vida, no solo en lo económico, sino que en la iglesia, desafortunadamente, por ejemplo, en comunidad religiosa, si usted va a salir a tal lado, usted tiene que hablar con su superior y usted le dice a su superior, mira, es que yo quiero ir al centro. Y él le dice, bueno, ¿cuánto se gasta? No, son 2 pasajes, una gaseosita y un pancito que me coma, póngale 20,000 pesos. Él le dice, no, mire, tenga 5,000. Que usted va a ir a tal lado. Se me enfermó mi mamá, por ejemplo. No, qué pena, usted se va y ya no vuelve. Hay muchas comunidades que son así. Y en lo diocesano, en lo parroquial, la mayoría, hay más libertad. Pero para ciertos proyectos y ciertas cosas que usted quiera hacer, por ejemplo, escribir libros, misionar, viajar a otros países, salir en medios de comunicación, eso es vetado. Usted no lo puede hacer. Por eso muchos sacerdotes quisieran, y me lo han dicho, tan chévere que usted vaya y habla, y a usted le preguntan, y usted habla de temas que para nosotros son vetados. No, yo hablo de eso y me sacan, y usted cómo hace. Y yo le dije, pues, ser independiente, católico independiente no es fácil, pero hay más proyección en muchas áreas. Y pues yo me siento muy realizado, y miro hace 15 años o más que estuve en la iglesia romana, yo digo, ahorita yo estaría aquí en el monte, por allá con los indígenas, o en una iglesia bien pobre, no porque tenga problemas con la pobreza, no, sino que mi proyección de vida hacia la liberación, hacia, por ejemplo, la escuela que tengo, los cursos que damos, todas esas cosas es cerrada y clandestina. Y los que conozco que pues tienen esta vocación de liberación y exorcismos y toda esta cuestión, son muy cuestionados y lo ven como el brujo, lo ven como la cosa rara, como el ignorante. Es más, cuando estuve en el Vaticano el año pasado, eso era una cuestión de que es muy clandestina y cuidábase esto y cuidábase lo otro, y si usted hace esto está yendo contra el derecho canónico, inmediatamente lo expulsan. Entonces vivimos en ese término de ideas. Uno debe buscar como ser humano un desarrollo integral en sus áreas, y estos son unos temas que el Papa pues está enfrentándose ahorita, y hay que pedir mucho a Dios que le dé sabiduría, porque muchos sacerdotes en el mundo, muchos grupos consolidados de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana están pensándolo en este momento seguir o retirándose. Hace unos meses vimos la noticia del padre Linero, y pues él que es famoso, pero también hay muchos que se han ido retirando poco a poco porque dicen, no, mire, violaciones, escándalos económicos, no puedo, pedimos tal cosa a la iglesia, no hay esos cambios, ¿qué hago? ¿Sigo, no sigo? Es una lucha interior muy fuerte y de valientes. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado esta noche acá invitado. ¿Qué pregunta tiene para el padre? ¿La puede formular con el numeral religión en el cartel? Puede llamar ya al 031-232-2124, 031-288-4218.
Vamos a oír su pregunta hacia el padre y pueden seguir opinando a la pregunta de hoy. ¿Qué no le gusta de su religión? ¿Con qué no está de acuerdo de su religión? Aquí alguien decía lo que hablamos ahorita, que no está de acuerdo con que la religión católica no permita que los padres se puedan casar. Acá hay otro comentario que dice: estoy en desacuerdo con mi religión por tener odio hacia los homosexuales, por ejemplo, dicen acá. ¿Qué no le gusta de su religión? ¿Qué cambiaría de su religión? ¿Con qué no está de acuerdo de su religión? Pueden comentar con esto. Por ahora, preguntas para el padre a través de las líneas telefónicas. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su pregunta? Tripa, para lo que hemos, sobre lo que se ha hablado de este tema, sobre el suicidio, que quería opinar, y pues gracias a Dios me tocó ir con el padre, que sobre lo que han como querido poner a Dios como el malo, ¿cómo te digo? Nosotros hemos perdido como el camino hacia, nosotros somos misioneros, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, cuando pasan cosas así como el suicidio, decimos que no, que Dios es malo y que por qué lo permitió. Como nos hemos apartado tanto de las cosas divinas, y primero nos dejamos llenar como de las cosas que trae la vida, pues, como dice la misma palabra, que lo demás viene por añadidura. Entonces primero nos olvidamos de lo que creo yo que hemos venido primero aquí a la vida, ¿sí me entiendes? Nosotros somos misioneros, nosotros venimos como el mismo Jesús nos enseñó, y perdemos la órbita de que todos venimos a morir. Por más de que usted sea locutor, de que el cura sea padre, de que fulano sea futbolista y tenga millones de pesos, todos vamos a morir. Entonces desviamos eso, y cuando pasan esas tragedias decimos, no, pero es que ¿en qué momento estaba Dios? Y si X persona confiaba mucho en Dios, y como decía la otra vez un oyente que llamó, que no, que si va en una moto y es un carro bomba, una motobomba, y que las personas que mueren ahí, no, porque la misma Biblia dice que en el morir está el vivir, ¿sí entendés? Yo creo que como es el manual de vida, la Biblia, nosotros nacemos, como te digo, nosotros nacimos ya con ese boleto pago, y usted decide si se monta o no se monta, y en el transcurso de la vida pues sabemos personas que nos desviamos y volvemos, o hay otras que se desvían completamente. No sé qué de pronto el padre pueda pensar sobre el punto de vista que yo tengo, ¿sí me entendés? Claro, mire, un buen punto. La decisión de suicidarse es algo personal, es su libre albedrío. Y créame que aunque Dios interceda y los ángeles, la Virgen y todos estén ahí haciendo barra, diciéndole, venga, no vaya a hacer eso, venga, y así se den cosas sobrenaturales, la decisión ya es del ser humano, y es el que toma esa decisión y decir, bueno, yo tomo este camino, bueno, malo, consecuencia o no consecuencia. La vez pasada lo hablábamos, ¿no? Sí, señor. Y que el padre decía que Dios no pone ese fin. No, ese no es el objetivo. Pero... O sea, Dios, según el padre y la Iglesia Católica dice, si alguien se quita la vida, Dios no le diseñó ese final. No, eso ya es algo que usted toma en sus manos y dice, me cansé de esta vaina, no voy para ningún lado, yo no le veo solución a nada, ay, que por los hijos, ay, que por el trabajo, ay, que por... No, se quitó la vida y pues tiene que ser consecuente con sus actos. Por eso la Iglesia lo ve como un pecado, y el padre decía, por más de que alguien la vez pasada lo decía, así usted esté sufriendo en una cama, esté pasando por el peor dolor, lo que sea, si usted se quita la vida, cometió el pecado. Que eso, claro. Me acuerdo que el padre decía, si a usted le pasan esas cosas es porque usted tiene que vivir eso. Es algo que se está dando. Suena cruel. Sí, claro. Pero si a usted lo están torturando y está secuestrado y usted mira la manera de quitarse la vida para descansar, aquí en tierra lo ven como un pecado y le van a decir, usted tenía que vivir eso. El padre decía, quién sabe en el más allá. Sí, Dios. Si le diga a Dios, no hermano, perdonado, allá lo estaba sufriendo, bien hecho que descansó. Sí, pero siempre quedará, pero él le podrá decir, es que entender la voluntad de Dios es muy compleja y es de nunca acabar. Es como esa pregunta de, ¿Dios se creó o él ya existía? ¿El huevo o la gallina? De decir es que Dios le puede decir, hermano, pero que usted no aguantó, le iba a mandar el ejército, estaba a una cuadra, y usted cogió y se dio materile.
Es que es muy complejo, es algo que uno no puede indagar, digámoslo, en la profundidad de los misterios de la mente de Dios. Pero ¿cuál es el objetivo que Dios quiere que nosotros entendemos en el catolicismo, en el cristianismo? Es que Dios tiene un propósito y que así no nos guste a veces y así suframos en diferentes áreas, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ya depende de nosotros si tomamos esa libertad de decir, no, yo ya me cansé, yo ya no quiero nada más, que racionalmente uno comprende, yo entiendo, uno es humano y uno dice, bueno, tal persona tiene tal problema grave y entiendo por qué se suicidó, pero en el plan divino, en el objetivo que Dios quiere para cada uno de nosotros, esa no es una solución como tal. Muy bien, vamos a las líneas para más preguntas hasta ahora. Lola Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Iván. Iván, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Sí, como cualquier católico de a pie que soy yo, quiero participar con una pequeña opinión con la exposición que estaba haciendo Daniel Tres Palacios al iniciar el programa. Como Andrés siempre lo ha dicho, la Iglesia Católica obviamente es una gran empresa, ¿sí? Es una gran empresa, pero cuyo objetivo es lo espiritual, la salvación espiritual y la ayuda social y comunitaria. Entonces, ¿qué pasa? Los sacerdotes, como en cualquier otra profesión, tenemos sacerdotes que vienen de familias súper acomodadas, sacerdotes que vienen de clase media y sacerdotes que vienen de clase baja. Entonces, como en toda carrera, unos se dedican a estudiar una cosa, a profundizar otra, y otros se puede decir que son los padres rasos, los padres comunes y corrientes, los que no tienen estudios superiores. Obviamente, todo esto tiene que ser bajo una verdadera vocación, ¿no? Que se necesita, porque tú, para compartir con el hermano, con el prójimo, se necesita que tengas una vocación. Entonces, al tú tener una verdadera vocación, ya no te importa, ¿no? Que si vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque está en desarrollar primero tu vocación, que es la ayuda al prójimo. Ahora vemos en diferentes capillas, yo lo veo aquí en la ciudad de Santiago de Cali, que por ejemplo, cuando reciben las ayudas económicas, los limosneros ya los pasan con llavecita y todo, ¿sí? Para que primero, hay gente que anteriormente decía, bueno, de este billete de 50,000, te doy 10,000 y dame 40,000 de cambio. Entonces eso ya quedó abolido así, porque ahora los limosneros ya tienen llave, ya tienen un control estricto, y como decías tú, Daniel, como en cualquier empresa ya tienen el control de los libros contables, ya existe el tesorero, el revisor, etcétera, etcétera, dentro de la iglesia, obviamente, ya sea formado por los mismos sacerdotes o por los laicos. Entonces, ¿qué pasa? Estos sacerdotes y esta gente está en aumento. Es falso de que los sacerdotes se están acabando. Yo he visto, va mucha gente joven a los templos, a las iglesias, interrogándose y con esa hambre, ¿no? Hambre espiritual. Porque hoy en día, fíjate que es fácil tener acceso a todo lo material, ¿no? Las comunicaciones, las compras que tú haces por internet, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano está agobiado de tanta cosa material y por eso vemos que no importa que tú tengas mucho dinero o poco dinero, te suicidas si tienes miles y miles de millones de dólares en tu cuenta y te suicidas si no tienes nada. Entonces, ¿qué pasa? Para eso es ese campo espiritual. Es más preciso para la Iglesia Católica. Entonces tú, en la Iglesia Católica no puedes querer cambios futuristas o ser modernista, porque la Iglesia Católica tiene un principio fundamental que es la Biblia, y en la Biblia está Jesucristo, los principios que nos enseñó Jesucristo. Entonces, esos principios no los podemos volver modernos, porque Jesucristo va a ser y será siempre el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de codicia y de ambición no la va a llenar con las cosas que compramos ni con las cosas que comemos. Necesitamos entonces, ¿de qué? De los sacerdotes, necesitamos el acudir ya sea, no sé, a una iglesia católica, a una iglesia cristiana, a cualquier otra religión o
creencia que tú tengas, pero siempre va a ser el fundamento espiritual, ¿no? Yo como católico practicante, que me convertí hace unos 15, 20 años, ¿sí? Me siento muy bien de practicar el catolicismo. ¿Por qué, Daniel? Porque fíjate que yo, afortunadamente y desafortunadamente, como muchas personas que he conocido, toqué el cielo económicamente, y realmente son algo efímero, algo pasajero, ¿sí? Algo que es una luz que te ilumina momentáneamente, pero después tú caes en la oscuridad. Ahora que la vida me dio otro prisma, o sea, me mandó al otro lado de la moneda, he sentido más lo espiritual y he sentido más esa felicidad que se llena de Dios, que se llena de lo verdaderamente importante, que es el conocimiento espiritual, el llenar tu alma, tu espíritu, para poder compartir con las demás. Fíjate que ahora que no tengo mucho dinero, comparto más que cuando tenía mucho dinero. Entonces, la cuestión espiritual y católica y religiosa es importante en el ser humano. Entonces, yo convido a todos los jóvenes de toda Colombia y del mundo a que se interroguen un poquito por esa vocación, porque a uno le pica, a todos nos ha picado en cualquier momento cómo ayudar al prójimo, mira, esta persona sufre acá, sufre allá, a ver, ¿cómo yo puedo ayudarla, cierto? Y a veces tú dices, no, a mí no me interesa entrar a una iglesia católica o cristiana, porque yo pues la puedo colaborar, le puedo ayudar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Los principios cristianos católicos te van a fundamentar verdaderamente para poder realizar a cabo cualquier empresa que tú vayas a tener para un futuro. Entonces, la empresa católica es una empresa muy bella, una empresa que tiene que ser bien dirigida. Como toda empresa, tú, Daniel, lo decías, ¿no? Hay sacerdotes corruptos que desvían el objetivo fundamental de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica es lo más bello y es una piedra, es el soporte de tu fundamentación espiritual para que tú te conviertas en un verdadero ser humano, ¿sí? Porque las cosas materiales te van a ayudar, pero si tú no tienes ese fundamento, esa acción espiritual dentro de ti, te vas a deshacer y entonces ahí vienen los problemas, peleas con la esposa, peleas con el esposo, suicidios, drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces, como ciudadano de a pie católico que soy, les quería hacer ese pequeño comentario y los felicito por realizar esta clase de programas e invito a toda la juventud a que siga la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es una iglesia que tiene muchísimo futuro, siguiendo siempre los principios que Jesucristo implantó desde hace 2000 años. Gracias por permitirme hablar en estas líneas, muchachos. Gracias. A usted muchas gracias, 10 de la noche, 37 minutos, está el Monseñor Andrés Tirado aquí, hablando o escuchando, respondiendo a las preguntas de ustedes, numeral religión en el cartel. Padre, aquí hay una pregunta que hacen con este numeral y es, ¿la iglesia permite, después de hacer la misa, que yo me quede con las cenizas de un familiar en mi casa? No es es que hay unos vacíos en ciertas reglamentaciones de la iglesia, pero en sí no está, es algo ya muy particular, no es algo que esté oficialmente, que sea obligatorio, digámoslo así. No, es que usted no puede, o sea, me voy a este lado, no es que usted tenga la obligación de tenerlas o no tenerlas. Se acostumbra, y por eso están los osarios y los cementerios y las bodas, de estar en un lugar santo. Cada cosa en su lugar, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero hay gente que dice, mire, yo tengo las cenizas de mi perrito Duca, yo tengo las cenizas de mi abuelo, de mi tatarabuelo, los restos, y los tengo en mi casa. Va mucho en el sacerdote desde la parroquia o cerca, que le diga, mija, yo le aconsejo, llévelos allá al osario, llévelos a su sitio. O sea, pero ya el sacerdote no puede llegar a entrar y decir, venga, esto lo saca ya porque si no, no la vuelvo a dejar entrar a la iglesia, no le doy sacramento, la descomulgo, no. Pero entonces para la iglesia más bien el no tener las cenizas en un cementerio, llamémoslo así, sería más bien como no es lo apropiado. No lo apropiado para que descanse el alma. Hay toda una doctrina sobre ese concepto que tiene. Sí, claro. Sería más peor ese lado, o sea, si usted lo deja en su casa, respeto, no va a descansar. Bueno, tiene una cantidad de factores. Pero sería como, ¿no va a llegar al cielo? No es que hablen de que no va a llegar al cielo, sino que hay
una conexión entre esas cenizas y esos huesos con ese ser que usted amó. Entonces, por lo general se piden de que esté en Tierra Santa. Por eso en los holocaustos, por ejemplo en Armero, fue declarado Tierra Santa. Sí, porque acá leyendo lo que dicen es, también dicen muchas personas sueñan con que sus cenizas sean arrojadas al mar. Claro. Por ejemplo, ¿eso la iglesia sería pecado? No es que esté muy de acuerdo, pero tampoco hay una legislación que diga, hermano, si usted hace eso, lo saco de la iglesia, lo voy a excomulgar. No las hay. Es como la cuestión de los homosexuales. Entonces, usted es homosexual, yo lo voy a sacar de la iglesia y usted no puede comulgar. No, no hay una legislación sobre eso. Y el Papa mismo dice, si yo no soy quien para juzgar a personas que tengan tendencias diversas. Pero es una cuestión que es como los órganos que hablábamos la vez pasada, la donación de órganos. La iglesia no ve malo de que se dé un órgano para salvar una vida, pero no se ha reglamentado. No han dicho, bueno, oficialmente este decreto está tal, pero por tradición y por escrito se habla de que sí es mejor que estén en Tierra Santa. Muy bien. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién hablamos? Daniel. Daniel, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor o qué opinión quiere dar? Muchas gracias, son dos preguntas. Una es la diferencia entre un ateo y un gnóstico, si existe. Y la segunda, yo soy devoto de Santa Marta, pero no he entendido bien por qué ella es la benefactora, por decirlo de alguna manera, de los imposibles. Entonces vamos pregunta por pregunta. ¿La primera cuál era? ¿Cuál es la diferencia? La primera, Adelante, amigo. gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un gnóstico y un ateo? Uh-huh. Gracias. El ateo es la persona que no cree en que hay un ser superior y que no hay nada más. Cree en él mismo. Y para de contar. El agnóstico cree que hay un ser superior, puede tener algún nombre, alguna identificación, o puede ser que lo llame solo una energía. No cree en las instituciones, como la iglesia cristiana, católica, ortodoxa, el hinduismo o religiones estructuradas, judaísmo, islam, no, sino que hay una fuerza creadora. Y yo amo la naturaleza y me gusta lo espiritual y sé que hay un ser, no sé cómo se llamará, no sé quién será, no sé cómo es la cuestión, pero sé que hay algo. Es el agnóstico. Y el ateo sí es el que dice no existe nada. No existe nada. Agnóstico quiere decir como repelado, como al lado, aparte de alguna institución religiosa. ¿Y me puede repetir la segunda pregunta, amigo? Claro, yo soy devoto de Santa Marta, que es la hermana de Lázaro y de María. Ella es la benefactora, lo voy a decir así, no sé si es la palabra exacta, Monseñor, de los imposibles. Pero por más de que soy devoto y que voy y hago las novenas, no he entendido nunca por qué ella es esa benefactora de los imposibles, pero la gente va a eso a pedirle cosas que en ningún otro lado ha encontrado para que ella le haga el milagro, por llamarlo de alguna manera. Esa es una pregunta supremamente interesante. Resulta que Santa Marta es una de las que le pide a Jesús un milagro. Y por eso es la iglesia la nombra como la abogada de los imposibles. Ese es el término que se utiliza. En la cual creemos que en el catolicismo le decimos a Santa Marta, le decimos, venga mi china, ayúdeme, hable con Jesús, écheme una ayudita, necesito tal milagro económico, de salud. Se tiene esa fe de que Jesús nos puede ayudar mucho más. El único intercesor ante Dios es Jesús, ante el Padre Jesús. El único camino, verdad y vida es Jesús, pero Jesús no está solo, creemos en el reino de los cielos y está la Virgen María, los ángeles, los santos, y ellos nos pueden ayudar, son como amigos que nos pueden ayudar. Eso no garantiza, y eso es lo que a veces creemos, que si le pedimos, por ejemplo, a San Cipriano, por ejemplo, a San Francisco de Asís, es que es una obligación y me lo tiene que dar y conceder. Hay una tradición muy antigua en la iglesia con Santa Marta, donde ella a través, digamos, de su intercesión ante Jesús, se ha concedido milagros extraordinarios. Por eso hay una devoción muy fuerte a nivel mundial.
También hay brujitos que la utilizan y cogen el nombre. No, yo trabajo con Santa Marta, yo trabajo con San Marcos de León, yo trabajo con el hermano José Gregorio, pero en realidad pues son otras mentalidades y otras formas de actuar que no son, no se corresponde con la tradición de la iglesia. Como ella tuvo una cercanía muy grande a Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, nosotros tenemos esa misma devoción de que como fueron amigos, ella puede interceder un poco más ante Jesús para que se den esos milagros. Muy bien, vamos a las líneas. Otra pregunta que tengan para el monseñor. ¿Aló, la Mega? Aló, buenas noches. Buenas noches, amigo, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, Monseñor Andrés Tirado, para hacerle una pregunta. En el momento del bautizo, un niño recibe la luz, el agua. Es cierto que en ese momento el Espíritu Santo dona a cada ser humano el aura en su cabeza. O sea, ¿es una pregunta o usted está contándonos algo? Perdón. Es una pregunta, Monseñor. Del bautizo. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la pregunta? O sea, que si al recibir la unción en el bautizo reciben algo o hay algo divino con respecto al aura. Bueno, ¿qué es el aura? El aura es una energía física, habla la parapsicología. Y en el cristianismo, catolicismo, en el judaísmo, en la cábala, se habla del soplo divino, una fuerza vital. Cuando dice en el Génesis, y Dios nos creó a imagen y semejanza, o sea que tenemos esencia divina. El Espíritu Santo, Ruah, que lo llaman los judíos, el Espíritu de Dios, en el cristianismo, el Espíritu Santo, en el bautizo, Jesús mismo es el que instaura el sacramento del bautizo, cuando dice si no son renacidos del fuego y del agua y del Espíritu no podrán entrar en el reino de los cielos. Es porque se recibe esa unción especial, por eso se vuelve un sacramento, algo sagrado, algo que imprime carácter en el espíritu, queda grabado, es algo que usted no le puede quitar a nadie. A usted lo bautizan y usted se muere con eso. Nadie se lo puede quitar porque queda impregnado su espíritu con esa fuerza divina. Y es que recibimos cosas maravillosas al recibir el bautizo. Entonces sí, recibimos una porción, ese es el término en griego, porción del Espíritu Santo. Y en los demás sacramentos, en la comunión, en la confirmación, en el orden sacerdotal, en el matrimonio, en la unción de los enfermos, ese ministerio de Jesucristo se manifiesta a través de los sacramentos y a través del Espíritu Santo. Él mismo dice, yo les voy a dejar el maestro, no se preocupen, yo me voy. Ellos, los apóstoles, no entendían, les estaba hablando en chino, pero él les decía, yo tengo que irme donde mi Padre, pero los voy a dejar al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo, que los va a guiar y los va a llenar de sabiduría. Acá preguntan, padre, si es malo olvidarse de alguien en el cementerio. Acá dicen, enterré a un ser querido, pero creo que lo que quedan allí son restos, mas él está al lado mío, no volví a visitarlo. ¿Será malo? No hablemos de maldad, no hablemos de que sea malo, sino que va mucho, hay dos partes ahí en esa pregunta. Una es que psicológicamente, y esto se ha estudiado bastante, cuando usted tiene un lugar donde usted puede hacer un duelo, donde usted puede ir a hablar, tener un contacto con ese familiar, usted psicológicamente siente descanso. Dice, mi mamá está allá, mi papá está allá. Entonces yo voy y lo visito, es una forma, son rituales exequiales, rituales funerarios que están en todas las culturas, eso no es ni judío, ni católico, ni cristiano, eso está muy antiguo, por eso siempre se enterraban a los muertos, o se hacían rituales de sacrificio a los muertos en diferentes culturas. Ahora, en lo que yo he visto, en los exorcismos que yo he hecho de cientos de exorcismos, hay espíritus que dicen, mire, yo estoy en tal cementerio, y uno va hasta allá y corrobora si es verdad, y me dice, a mí ya mi familia no me visita, a mí ya no hacen oración, a mí eso me servía y eso me daba alegría, y digamos lo que el espíritu, hay que entender de que el espíritu de esa persona no queda en el cementerio, pero él está ligado a ese lugar en cierta forma y sabe cuando ellos no pierden la mente, ellos no pierden, o sea, la mente humana sí, el cerebro como tal, pero la forma de raciocinio, de inteligencia no la pierden, eso lo digo yo, a través de las investigaciones y de los exorcismos, y muchos exorcistas en el mundo lo han hecho,
que han ido, por ejemplo ahorita que están haciendo una película del padre Gabriel Amor, uno de los más famosos e importantes exorcistas del Vaticano en Roma. Ahorita en la BBC está haciendo un documental bien interesante, donde él hablaba y en sus diversos testimonios contaba que varios espíritus se manifestaban y que decían, mire, yo estaba en tal lado y a mí ya no oraban, no me ayudaron y yo quedé por ahí y entonces ahora vengo a atormentar a fulano y a sutano. Es muy respetable el pensamiento de cada persona, pero no sintamos de que es un pecado, que es algo malo que no voy a visitar. No, eso es algo que cada uno le deben hacer. Si le gusta hacerlo, si se siente bien, hágalo, y si no, pues tampoco piense que se va a maldecir o es un pecado o es negativo. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Yani. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? Gracias. Bueno, no es con el tema de hoy, ¿no? Sino que es que tengo pues una pregunta. Yo tengo un familiar que tiene unas posesiones muy fuertes, ¿no? A ella le han hecho ya muchos exorcismos, la están tratando unos misioneros y todo eso. La pregunta que tenemos pues con mi hermana, porque a ella le han dicho que a la chica le han hecho es una brujería y por medio de esa le metieron todo ese poco de demonios o cosas. ¿Se puede ella llevar donde un brujo como tal, ya no el sacerdote exorcista que no ha sido capaz de sacarle como ese último demonio que ella tiene? ¿Se puede llevar donde un brujo para que le deshaga ese maleficio que ella tiene? ¿O eso, o sea, no se debe, no se puede? Yo quiero hacer una preguntita antes de que el padre responda, a ver qué proceso debe seguir usted. ¿Cómo saben ustedes o cómo ya confirmaron o qué es lo más paranormal que ha pasado para afirmar que está poseída? A ella le están, o sea, ya a nivel de la iglesia le dieron, porque ellos ya la llevan... No, independiente del diagnóstico que le han dado brujos, padres, lo que sea. Que ustedes hayan visto con sus propios ojos para decir, miércoles, esta persona está poseída. ¿Qué es lo más fuerte que usted ha visto? Bueno, yo como tal la vi una vez, ella estaba acostada, ella dice que ve cosas. Estaba sentada viendo televisión cuando de repente ella pegó un grito y cayó al suelo y sosteniéndose ella decía, mamá, me está ahorcando, me muero, me duele. Sí. Y nosotros, tratando de levantarla, porque ella es una niña, tratando de levantarla y todo, y cuando ya mi hermana le echó agua, que el agua exorcizada, que el agua bendita que le han dado a ella para poder, cuando ella le pasa eso, le echó eso fue como media hora, 20 minutos, uno sin saber qué hacer con ella. Cuando ya le pasó, ella se levanta así como que míreme mamá, yo lo que veía era una mujer que llegó y se me montó encima y me cogió del cuello y me chuzaba con uñas largas. ¿Cuántos años tiene la persona? Ella tiene 13 años. 13. Y ella lleva con eso ya un año. Ella la tuvieron en el hospital en estado de coma porque decían que era en coma que estaba, porque ya cuando de repente ya dice que ve algo que le llega y la coge y como que se la lleva, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿ya estuvieron donde los médicos? Sí, ya por eso mismo la están atendiendo ya otro tipo de porque ya a nivel médico ella no tiene nada. O sea, ella estuvo como en coma, dormida, muerta, lo que le decían que ella sí, o sea, la vez que ella tuvo una recaída de esas, le dijeron que como ella había tenido eso, que si ella se despertaba de ese coma que supuestamente estaba, ella iba a quedar pues mal. Y realmente ella se levantó como si nada y lo único que ella dice es, mamá, mire, yo siento que mi alma se la llevan, es como que si a mí me llevaran a un lugar donde hay muchas personas, o sea, muchos con capucha y no sé qué. Y lo que ella ve ahora es que dice, vea, cada vez que me hacen un exorcismo yo veo que salen 1, 2 de esos espíritus, pero ahora solamente queda uno solo, que es el que no han podido. ¿Por qué? Porque él ya no habla, o sea, porque por medio de ella hablaban los demás, ahorita ese ya no habla. Ya sencillamente cuando los misioneros sacerdotes le empiezan a hacer el exorcismo,
ella se queda muda, no habla, pero pues una niña de esa edad es de las que coge 3, 4, 5 misioneros de eso y los tumba al suelo, entonces yo creo que y la vida de la no es niña normal. y la vida de la niña ahorita va a un colegio, nada, o está en una habitación totalmente Ella, cerrada. no, ella va a un colegio porque ahorita que la están tratando los misioneros, ella ha mejorado. Pero pues el miedo de la mamá es que ella cuando menos piensa, ella de repente ella dice, uy mamá, sentí algo, vi algo. Hace como unas 3 semanas que ella decía, iba en la moto con la mamá, pasando por un lugar solo, porque ellos viven en el campo, ¿no? Sí. Pasando por un lugar solo, ella es que sintió que alguien se montó atrás y empezó a chuzarla como en las costillas, y ella llegó vomitando sangre a la casa, y todo ese tipo de cosas. Entonces por eso mismo sí pensamos que puede ser real, verla a ella, o sea, yo sé que, porque a mí me ha tocado cogerla y todo, y ella es de las que cuando se le pasa eso, ella se queda como muerta, y cuando menos reacciona uno la mira y los ojos son totalmente negros, o sea, es una cosa, da miedo, la verdad da miedo. Y a mí que me tocó ayudarla a tener en un momento esos en los que ella tuvo como una posesión de esas, vea, después de que uno la ayuda a sostener a ella, sin haber hecho, pues, o sea, nomás la fuerza de sostenerle los brazos, por decir algo, yo el otro día estaba como si me hubiera pasado un tren por encima, me dolía todo el cuerpo, y no sé por qué. Bueno, pues, monseñor, ¿qué le podemos aconsejar a esta mujer? Bueno, mire, hay algo que es importante entender, es que, y en estos tratamientos, no son mágicos, es que el exorcismo no es mágico, no es que usted me la lleve y yo le hago un exorcismo, y se lo digo a las personas que me consultan, o el problema de brujería, el problema de sanación o de prosperidad, eso no es que yo chasqueo los dedos y le digo listo, quedo sana, quedo liberada, eso lo podría hacer Jesús, lo hace Jesús, pero nosotros somos simples siervos inútiles, dice el Evangelio. Entonces, muchos de estos testimonios de estos exorcismos, en la mitad de los exorcismos, la mayoría de esos tratamientos, por eso yo hago todo un tratamiento y después hago los exorcismos, muchos se quebrantan, muchos se quiebran y dicen yo ya no sigo y me voy a buscar a fulano y a sutano y a sutano y a sutano porque yo creo que con él voy a encontrar, y después de pasar todos ellos, entonces pues dicen no, vuelvo con el primero porque creo que con él me va a ir mejor. Entonces esto de los exorcismos, de las posesiones, son tratamientos a veces largos, desgastantes, frustrantes. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace un exorcismo se cree, ya se va a quedar liberada, ya se va a hacer el milagro. Y no, y usted después se da cuenta, no, sigue poseída. Y más si es una niña, y más si es una familia del campo. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Hay personas que tienen una estructura muy definida, hay personas que se han dedicado a la parapsicología. Es más, yo hice una especialización en parapsicología en Buenos Aires. Y conozco mucha gente en muchas religiones, y el exorcismo está en muchas religiones, no solo en la cristiana y en la católica. Los judíos tienen sus exorcistas, los islámicos tienen sus exorcistas, los budistas tienen sus exorcistas. Lo que sí le aconsejo es que consiga gente profesional, y que eso es un proceso. Se lo digo porque yo llevo muchos años y he conocido muchos casos, y eso no es, hay casos que son muy suaves, que son rápidos, y hay otros que se demoran. Hay otra parte muy importante, hay que descartar toda la parte biológica, toda la parte psicológica, toda la parte psiquiátrica. A veces, y se lo puedo decir con seguridad, no son posesiones, a veces son problemas mentales, son sugestiones. Entonces hay que descartar esa parte médica. Por eso el Vaticano molesta mucho a los exorcistas en el mundo y los tiene muy afinados, por decir así, de que primero el método científico, primero la parte médica, después la parte psicológica y por último la psiquiátrica. Y buscar personas que realmente tengan una experiencia y tengan una trayectoria. No se pongan a ir que el brujito fulano de tal, es que es tan bueno, es que me dijeron, y después se desaparece ni más, o se puede contaminar peor. Entonces busquen gente seria en la religión o espiritualidad o creencia que usted tenga, pero busque gente seria, que tenga una trayectoria, que usted sepa quién es, que ha estudiado, dónde ha estado, dónde se mueve, qué es lo que hace, porque muchas veces les quitan el dinero, les quitan el tiempo y terminan peor. Monseñor Andrés Tirado, restan 2 minutos para las 11 de la noche, qué bueno tenerlo esta noche aquí, y para muchas personas como esta mujer, como las personas que quieren alguna ayuda espiritual, liberaciones, temas de brujería,
Monseñor, ¿en dónde lo pueden seguir a usted, ubicar a usted para hablar? Sí, Instagram, Twitter, Facebook. Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes en YouTube. Hay un canal donde estamos subiendo videos interesantes sobre estos temas, cursos. Tenemos la escuela donde también damos cursos de crecimiento espiritual para sanación, liberación, consejería espiritual, restauración de hogares. Y el tema fuerte mío es los exorcismos. Ya algunos me conocen o saben un poco de la trayectoria que yo tengo. Al 600-3445 en las tardes pueden llamar, pero algo muy importante, y yo se los digo mucho a los que van a consultarme, esto no es de la noche a la mañana y no se desesperen, todo hay que llevarlo en un proceso y que Dios es el que está llevando las cosas. De por mí quisiera yo decir, ya, se queda sanado y liberado y nos libramos del problema y todos felices, pero en estas cosas llevan tiempo y son de proceso. Monseñor, muchas gracias. Feliz noche, Dios los bendiga y el Señor siga guardando sus sueños. Ya vienen las llamadas de ustedes, historias paranormales, y también les preguntaré, ¿qué no les gusta de la religión a la que pertenecen? Ya estamos de regreso. Me lo ofrecieron en sacrificio. Daniel, Carlos, Andrés. Domini skandal. Pato. Fuerzas infernales se van a ir al infierno y no van a traer ningún poder. Ordeno que vas a salir en este momento al infierno y no vas a regresar. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, te ordeno que salgas fuera en nombre del Padre, fuera en nombre del Hijo, fuera en nombre del Espíritu Santo. Este es el Cartel Paranormal